Como uno de sus negocios secundarios, son líderes del sector de alimentos para mascotas, con marcas como Royal Canin, Whiskas y Pedigree. Si tienes mascotas, seguro debes conocerlas. Como negocio principal, son dueños de las marcas Snickers, Mars Bars, Milky Way y de los afamados M&M's. Todo niño, joven o adulto las conoce, incluso puedes estar comiendo alguno de sus productos en este momento. En consecuencia, esta gigantesca participación de mercado hace a la empresa Mars Inc. dueña de las marcas de confitería más valiosas del planeta, con ventas anuales que superan los $40.000 millones, por encima de la mismísima Coca-Cola. Y convierte a los dueños mayoritarios, los Mars, en la segunda familia más rica de Estados Unidos, solo por detrás de los Walton, y a su vez, en una de las más ricas del planeta. Si su presente como familia empresarial es admirable, lo es aún más indagar en su historia y conocer el proceso que los llevó hasta los resultados que cosechan en nuestros días. Hoy en Modo Enfoque, retrocedemos a finales del siglo XIX, época que sentó las bases de la creciente economía norteamericana, para conocer la historia de la familia Mars. Desde Frank Mars, el hombre que sembró la ambición de negocio en confitería y chocolate en su propio país, hasta su hijo Forrest, quien llevó el apellido Mars a la cima del mundo. Antes de comenzar, recuerda activar el modo enfoque en tu celular para mejorar tu atención y productividad. La historia familiar comienza en un pequeño condado de Minnesota, con Franklin Clarence Mars. Frank, como le solían llamar, nació en 1883, época en la que continuaba la expansión en Estados Unidos, de lo que significó la revolución industrial a nivel económico. Además, se empezaban a desarrollar los primeros avances en la electrificación. El pequeño Frank tuvo una infancia difícil. Aparte de las limitantes económicas que tuvo su familia, contrajo poliomielitis a temprana edad. Esta enfermedad al sistema nervioso condicionó sus posibilidades de caminar, de asistir a clases o jugar como la mayoría de niños. Sus padres, en especial su madre, Alva Mars, optó por brindarle educación primaria en casa y confinarlo en el hogar hasta que ingresara a secundaria, pues no existían grandes avances en esa época para el control de la enfermedad, más que terapias y reposo. Al estar casi siempre en casa, observaba cómo su madre preparaba toda clase de dulces y repostería. Esta habilidad se convirtió en una pasión para el pequeño Frank, quien empezó a realizar sus primeras preparaciones, con gran talento, gracias al apoyo familiar. A los 19 años ya era todo un maestro en el arte de la repostería. Sus familiares, amigos y conocidos valoraban sus capacidades. Impulsado por esto, y demostrando una actitud resiliente, Frank decidió hacer de su pasión un pequeño negocio, vendiendo sus creaciones a algunos comerciantes minoristas. El marketing del boca a boca dio la publicidad necesaria a la calidad de su trabajo. En poco tiempo, el pequeño negocio era muy conocido en el condado. Sus productos empezaron a acaparar las principales tiendas minoristas, y la demanda instó a Frank a pasar de ser un modesto artesano, a fundar y dirigir su propio negocio mayorista. Frank no solo había iniciado su negocio propio, también había mejorado la calidad de vida suya y de sus padres. Eran tan buenos tiempos para Frank que en 1902 conoció a quien sería su futura esposa, una joven profesora de nombre Ethel. 2 años después, con un negocio próspero y la formación de su nueva familia, nació su hijo Forrest Mars, personaje elemental en la historia de lo que es Mars Inc. hoy en día. Todo parecía ir en prosperidad en la vida de Frank. No obstante, con el éxito de una idea, llega la competencia. En todo el estado de Minnesota, empezaron a surgir cierta cantidad de mayoristas de dulces y chocolates, los cuales tenían más inversión que el negocio de Frank. Esta nueva rivalidad había implementado métodos industriales que masificaban la producción y abarataban el costo por producto. A pesar de ser hábil en los negocios, la feroz competencia produjo el cierre de su próspero primer negocio mayorista, pues era imposible competir en precios. La mala racha continuó hasta 1910, año en que se divorció de su esposa, desencadenando también la separación de su hijo, quien se fue a vivir a Canadá con su madre. Frank se encontraba en el peor momento de su vida.
Durante estos años difíciles, Frank trabajó en varios empleos para sostenerse, pero nunca perdió de vista su sueño de tener otra vez una empresa propia de dulces. La vida de Frank dio un giro cuando conoció a su segunda esposa, coincidentemente también de nombre Ethel. Juntos, intentaron nuevamente con otro negocio de confitería en Minneapolis. Aunque este nuevo intento también fracasó, Frank no perdió la esperanza. La perseverancia de Frank eventualmente rindió frutos, cuando logró invertir en maquinaria industrial para el nacimiento de una fábrica propia en Tacoma, de nombre Mars Candy Factory, que llegó a tener hasta 125 trabajadores. Pero una vez más, el éxito le rehuía. Una empresa de nombre Brown & Haley tenía acaparado el mercado, y era una competencia muy grande para el negocio de Frank. Para no permitir que su inversión se perdiera, la pareja intentó una vez más, trasladando el negocio a Minneapolis. Fue en esta ciudad donde encontró el espacio necesario para hacer crecer su empresa y dar nacimiento a un nuevo dulce llamado Mars O-Bar. Este producto se convirtió en el buque insignia de la naciente compañía, que pasó a llamarse Mars O-Bar Company. El volumen del negocio alcanzaba los $100,000 al año, una cifra que le permitió a Frank y su nueva familia vivir cómodamente. Tras éxitos y fracasos, parecía que por fin Frank contaba con una empresa constituida, pero aún muy lejos de lo que es hoy en día. Frank no imaginaba que quien revolucionaría su negocio sería Forrest, su primer hijo, con quien había perdido comunicación recurrente. Forrest creció bajo la tutela de la familia de su madre, y fue educado en ingeniería y negocios en las escuelas y universidades más importantes del país, como Berkeley y Yale. Tras culminar sus estudios en 1928 y adquirir gran experiencia comercial en la marca de cigarrillos Camel, Forrest se había convertido en un hábil y ambicioso emprendedor. Además tenía gusto por el sector de negocio al que se dedicaba su padre, por lo que estaba dispuesto a ofrecerle su experiencia para trabajar con él. El momento de inspiración entre padre e hijo para llevar la empresa al siguiente nivel se dio en una reunión en un establecimiento de bebidas. En la reunión, Forrest se quedó expectante observando el batido de chocolate que estaba tomando y le preguntó a su padre, ¿por qué no intentar meter todo el sabor de esta malteada en una barrita de chocolate? Frank se dio cuenta de la excelente idea que se le había ocurrido a su hijo, por ser la presentación una forma única de ofrecer el producto y un sabor que no existía en el mercado. Esta conversación dio nacimiento al primer gran producto de Mars Inc. en 1923, que perdura hasta hoy, la barrita Milky Way. La Milky Way no solo fue un éxito en ventas, sino que también marcó el comienzo de una serie de innovaciones que definirían a Mars como una empresa pionera en la industria de los dulces. Forrest, con su visión y conocimientos en marketing, jugó un papel crucial en la expansión de la empresa. Propuso nuevas estrategias de distribución y publicidad que ayudaron a posicionar a Mars en el mercado nacional. Para 1928, Mars generaba ventas por $20 millones, una suma astronómica para la época. Este éxito permitió a la compañía diversificar su oferta, lanzando otro producto estrella, la famosa barrita Snickers en 1930 y los Tres Mosqueteros poco después. Mars había consolidado su posición en el mercado. Frank estaba en la posición que siempre soñó. El nombre de su familia hacía eco como una de las más prominentes de la alta clase norteamericana. Frank se dio una auténtica vida extravagante, desde mansiones y coches de lujo, hasta ingresar al mundo de los caballos de carreras, por influencia de su esposa. De por sí, el nombre Snickers se debe al caballo favorito que tuvo Frank. Pero para Forrest, quien se caracterizó por ser más frugal y austero con los lujos materiales, la forma de pensar de su padre le parecía mediocre y cortoplacista. Él visionaba expandirse al mundo, ir más lejos y dejar su huella en la historia. Esta diferencia en la visión corporativa desencadenaría en un difícil conflicto familiar. En 1932, Forrest le propone a su padre que le ceda la tercera parte de la compañía, para que pueda poner todos sus planes en mente en el extranjero y diversificar el negocio familiar. Esta propuesta significaba disminuir los gastos y el estilo de vida al que Frank ya se estaba acostumbrando.
y poner en riesgo gran parte de la empresa, por ambicionar más en lugar de conformarse con todo lo que tenía, no lo veía necesario. Tras una acalorada discusión, Frank decidió firmarle un cheque por $50,000 de la época, en reconocimiento a la contribución que tuvo con la idea del producto Milky Way. Forrest, sin nada que lo ate a Estados Unidos, decidió marcharse a Europa para ahondar más en el negocio de confitería del viejo continente. Allá se toparía con una exitosa compañía suiza llamada Nestlé. En Nestlé, aprendió muchísimo sobre la elaboración de confitería y el manejo que los europeos le daban al chocolate. Se le ocurrió mejorar la fórmula del Milky Way, resultando en una nueva barrita que se distribuyó por toda Europa, y la llamó Mars Bar. Mientras Forrest se consolidaba en Europa, su padre, Frank, dejaría este mundo en 1934. Al ser el hijo mayor, la herencia de la corporación norteamericana le pertenecía, pero no podía pasar a su nombre hasta que la segunda esposa de Frank falleciera, algo que se dio en 1945. En ese periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, Forrest instaló una fábrica en Inglaterra y luego hizo un viaje a España. En España observó cómo los soldados que participaban en la Guerra Civil de 1936 tenían entre sus raciones de comida pequeños trozos de chocolate cubiertos con caramelo para evitar que se derritieran en la mano con el calor. Forrest Mars había encontrado oro. Forrest presentía que había observado el producto perfecto que tanto estaba buscando para revolucionar el mercado. Decidió adaptar esta idea y elaborar un producto similar. No obstante, cuando era el momento de llevarlo a cabo, la Segunda Guerra Mundial había comenzado, y la materia prima para la fabricación escaseaba en Inglaterra. Es así que a Forrest se le ocurrió la idea de recurrir al único proveedor autorizado por el gobierno norteamericano, de fabricar chocolate, y a la vez el principal competidor de la empresa de su padre, Hershey's. El presidente de Hershey's, William Murray, vio potencial de tan novedoso y práctico concepto. Forrest le propuso concretar una alianza estratégica estableciendo una participación del 20% para Hershey's y el 80% para Mars. La única condición es que Forrest llevara a cabo el proyecto con el director ejecutivo, el hijo Bruce Murray. La alianza se había concretado, solo faltaba el nombre adecuado para el producto. El elegido fue M&M's, por los apellidos Mars y Murray. Así nació este famoso chocolate confitado en 5 colores. El trato incluía iniciar desde 1940 el suministro al ejército estadounidense, hecho con cacao mexicano. Tras la guerra decidieron lanzarlo al mercado civil, pues al regresar a casa, los mismos soldados hicieron la publicidad suficiente a este producto. M&M's fue un rotundo éxito comercial. En 1950, la letra M apareció impresa en la cubierta confitada de estos chocolates, dando inicio a la publicidad "Busca la M en cada grajea", con el fin de evitar la copia de su producto. Tras la muerte de la segunda esposa de su padre en 1945, Forrest tomó las riendas de la compañía, y bajo su liderazgo, Mars Incorporated no solo prosperó, sino que se diversificó aún más, tomando presencia en Europa y expandiendo las marcas Milky Way, Snickers y M&M's por todo el mercado. Para la expansión del naciente imperio mundial Mars, Forrest sabía que necesitaría ayuda. Es así que decidió educar a sus 3 hijos bajo estrictos valores de secretismo y frugalidad. Forrest fue conocido por su estricta disciplina y su aversión al ojo público. Crió a sus hijos con una fuerte ética de trabajo y un profundo sentido de preservar la vida privada. Los Mars fueron educados en las mejores escuelas, pero se les enseñó a valorar un círculo social suficiente y desconfiar de los forasteros, especialmente de la prensa. Esta cultura se mantuvo en la familia y en Mars Inc. a lo largo de generaciones. Su hijo, Forrest Jr., fue enviado a Países Bajos para controlar una planta de manufactura. El resultado fue que se multiplicó la productividad a niveles nunca antes vistos. Su otro hijo, John, se desempeñaba en el área de director ejecutivo. El resultado fue que toda la empresa funcionaba con procesos logísticos destacables. Finalmente, los esfuerzos familiares catapultaron a los M&M's como un dulce conocido por todos a nivel mundial.
Incluso en 1982, los astronautas incluyeron entre sus comidas estos chocolates, llevándolos en el transbordador espacial Discovery, siendo los primeros chocolates del mundo en alcanzar suelo lunar. M&M's se convirtieron en los productos de confitería más famosos en el planeta. Se hizo una extraordinaria campaña de marketing y merchandising detrás de cada color. Desde los primeros personajes en salir en televisión rojo y amarillo, siguiendo con los colores beige, verde, naranja y azul, completando los primeros 6. Posteriormente, por un concurso de votación se designó al color violeta. Siempre bajo el eslogan: el chocolate que se derrite en tu boca, no en tu mano. Con el éxito que acompañó la posterior propaganda espacial, Forrest abrió cerca de 70 sucursales alrededor del mundo y pudo disfrutar de su retiro, dejando la compañía a sus hijos Forrest Jr. y John Mars. El visionario Forrest falleció en 1999 a los 95 años. Aunque partió de este mundo, dejó tras de sí una increíble historia de superación que será contada por generaciones. La empresa actualmente es dirigida por John Franklin Mars, como único presidente debido a que su hermano Forrest Jr. falleció en 2016. El futuro de la compañía Mars apunta a ser el mismo de siempre, líder del mercado de confitería en Estados Unidos y posicionarse como uno de los más fuertes en el mercado global. Además de su gran diversificación, teniendo presencia en el sector de alimentos para mascotas, alimentos y bebidas, cuidado personal y gomas de mascar tras la compra de la histórica compañía Wrigley. Y claro, seguir dominando las listas de empresarios más ricos a nivel mundial, donde la única vez que Forrest Mars, Forrest Jr. Mars y John Mars compitieron en un concurso de dinero, el ganador fue John, quedando en el puesto 29 según la revista Forbes, superando a su padre y a su hermano. En conjunto, la familia, al 2024, posee un estimado de $140 mil millones, convirtiéndose en una de las pocas grandes empresas mundiales, aún en manos de la misma familia que la fundaron. Así concluimos la historia de la familia Mars, una dinastía que ha mantenido su posición en la cúspide empresarial mundial durante más de 100 años y 5 generaciones. Todo gracias a la visión de un humilde emprendedor, Franklin Mars, que jamás renunció a vivir de su pasión, a pesar de diversos fracasos, y a su heredero, Forrest, que a pesar de tenerlo todo económicamente, no se conformó y visionó a expandirse en el mundo, dejando a la posteridad todo un legado empresarial con Snickers, Milky Way y M&M's. No olvides dejarnos tus comentarios, con las lecciones que aplicarás a tu vida personal, como financiera, así como sugerencias para más contenido. Si te ha interesado la historia de la familia Mars, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para explorar la vida y logros de otros importantes personajes de la historia, desde una perspectiva empresarial.